Voy a presentar, creo que me escuchan bien. Si no, me avisan. Déjenme compartir pantalla. Bien, pues buenos días. Mi nombre es Gabriela Márquez, soy la encargada del componente 2 del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de República Dominicana para generar información y conocimiento climático en el Acuerdo de París, de la Iniciativa Global Creación de Capacidades para la Transparencia, CIVIT, un proyecto que se desarrolla desde la Dirección de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y tiene una duración de 23 meses. Actualmente nos queda, nos queda un año de trabajo y antes de iniciar quería darle la bienvenida, aunque sea de manera virtual, y agradecerle siempre el constante apoyo que nos han brindado durante estos meses. Todavía tenemos ciertos retos para convocar a una mayor cantidad de personas. Sabemos que específicamente para el sector AFOLU tenemos una diversidad de actores y mientras más personas participen, pues definitivamente eh, más rica es la conversación y mayor insumo tenemos para ir preparando las herramientas y los informes que vamos desarrollando a lo largo del proyecto. Antes de iniciar formalmente con la parte de la presentación, voy a pedirles que se presenten. Voy a ir llamándolos y pueden pues abrir su micrófono y decir su nombre y el cargo y la institución que representan. Entonces, vamos a iniciar con Wanda Martínez, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Wanda Martínez, trabajo en el Ministerio de Agricultura, Departamento del Cacao y soy asistente. Gracias, Wanda. Rubén Mesa. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Rubén Mesa, encargado del Departamento de Mitigación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un placer. Gracias, Rubén. Ramón Ovidio. Sí, Ramón Ovidio Sánchez. Trabajé durante los últimos 4 o 5 años en el proyecto Preparación para Red. Ya nosotros hemos finalizado a nivel contractual y he querido participar aquí para ver qué es lo que se está moviendo en este asunto y si puedo colaborar en algo. Es decir, que a nivel de institución no puedo hacerlo porque ya nuestros contratos terminaron. Así es que estoy más como un ciudadano ya que quiere colaborar algo en estos asuntos. Excelente, muchísimas gracias. Claro que sí, los insumos siempre son aprovechados. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Siguiente tengo a Luis Alejandro. Luis, ¿tiene acceso al micrófono? Veo que está abierto, pero no se escucha. Igual con la señora Deyanira. Buenos días. Hola. Hola. Deyanira Vidó, de la Dirección General de Ganadería, de la División de Cambio Climático e Inventario de Gases de Efecto Invernadero. A sus órdenes. Gracias. Luis, vemos que el micrófono está abierto, pero no se escucha. Siguiente tengo a Kenia Félix.
Buenos días. Buen día. Kenia Félix, encargada del Departamento de Métrica y Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias, Kenia. Mucho gusto. Luego tengo a José Ramón Mercedes. Buenos días, gusto de poder participar de este webinar. Trabajo para el IDIAF, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, y es mi interés conocer en este campo. Gracias. Gracias. Vemos que Luis contestó por el chat. Dice, trabajo para la Oficina Nacional de Estadísticas como analista de estadísticas estructurales. Un placer saludarles y compartir con ustedes. Gracias. Y creo que con eso, bueno, aparte de los panelistas que le voy a dar la palabra, no tenemos más participantes por el momento. Hay 2 personas que dicen, Claudia Caballero, agradecería muchísimo que cambien el nombre y nos indiquen. Entonces le voy a pasar la palabra a Iván y Pablo para que se presenten respectivamente y iniciamos con la presentación. Sí, Gabriela, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Igualmente a todos los participantes, ya he estado escuchando. Yo creo que de una forma u otra hay mucho que nos conocemos ya de un trabajo que se viene realizando con respecto a todo lo que se relaciona en inventario de gases de efecto invernadero en el sector AFOLO específicamente, tanto para agricultura como para silvicultura, como para uso de suelo. Y también agradecer a todos los participantes desde Deyanira, Ramón, nos encanta que esté con nosotros también. Ramón es un potencial consultor en los temas, así que hay mucho trabajo por hacer, Ramón. Tranquilo, que si ya se terminó REP, pues ya aparecerán también otras oportunidades para seguir colaborando. Wanda, es muy importante el Ministerio de Agricultura con la Dirección de Cacao, ya que hay iniciativas específicas para cacao. Como siempre, Luis Alejandro, desde la dirección, desde la Oficina Nacional de Estadística, una oficina que promete llevar una métrica fundamental en todos los datos de actividad. Por supuesto, Rubén Mesa y Kenia del Ministerio de Medio Ambiente no pueden faltar que nos acompañen en este webinar encargados de la mitigación y transparencia climática relacionada. Y José Mercedes, bienvenido también al equipo. José Mercedes participó en el último inventario de gases de efecto invernadero que se publicó en el 2015, así que también aportaría mucho en estos temas. Nada, bienvenidos a todos y en breve entonces comenzaremos a hablar del sistema de medición, reporte y verificación. Vamos a ver sus generalidades hoy acá y por supuesto que lo vamos a hacer un poco interactivo para llevar a cabo todo el tema de la medición, verificación y reporte en consonancia con las opciones de mitigación que están publicadas en la contribución nacionalmente determinada de República Dominicana en el 2020. Así que un gusto y perdonen la presentación, pero quería darle una bienvenida a todos los participantes. Igualmente, Gabriela y Claudia, desde el proyecto, que el apoyo de estas chicas son fundamentalísimos. Además, son chicas que han llevado a cabo un proyecto del país y que se necesita mucho de esta capacitación. Así que, Pablo, te cedo la palabra. Sí, buenos días, Pablo Govalles. Trabajo para Proyecto Civic como consultor del sector AFOLO. También quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos los participantes, todas y todos los participantes, y agradecerles por la atención y el esfuerzo que hemos hecho para que una gran cantidad de actores importantes puedan participar en el proceso. Bienvenido. Gracias, Pablo. Claudia, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Claudia Caballero y trabajo en el proyecto CIVIT, que nace, bueno, Gabriela ya explicó un poquito, pero nace de la iniciativa de creación de capacidades para la transparencia y concretamente para República Dominicana. El objetivo es fortalecer las capacidades a nivel nacional para generar información y conocimiento climático en el marco del Acuerdo de París. Placer estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Gracias, Claudia. Bien, entonces ya para entrar en materia, voy a iniciar con una breve introducción y luego le pasaré la palabra a Iván, quien va a ser el protagonista del día de hoy. Entonces, bien, ya les di la bienvenida. Este es el primer webinar
sobre una serie de capacitaciones que tendremos para la aplicación de las guías y plantillas estandarizadas de MRB de mitigación para el seguimiento de nuestra contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC por sus siglas en inglés, la cual fue mejorada y actualizada en el 2020. Déjenme poner esto en, perdón. Entonces ya le hemos hablado sobre el proyecto CIVIT y ustedes son parte de ello. Muchas de las instituciones a las cuales ustedes pertenecen pues forman parte del comité directivo de CIVIT. Aquí a la derecha podemos ver todas ellas. Y como mencionó Claudia, el objetivo de este proyecto es ayudar al país a desarrollar las capacidades técnicas requeridas para generar información con la amplitud, periodicidad, pertinencia y exactitud necesarias para preparar los reportes nacionales relacionados a transparencia y examinar las próximas NDC. El proyecto tiene dos componentes. En el componente 1 se refuerzan los acuerdos institucionales y las capacidades técnicas de los ministerios competentes para la recopilación de datos de mitigación, el seguimiento y la presentación de informes y la verificación. Muchos de ustedes bajo el componente 1 han tenido la oportunidad de participar en el primer diplomado y estarán participando en los próximos del diplomado en colaboración con el INTEC sobre transparencia climática e inventarios de gases de efecto invernadero. Ayer tuvimos la graduación de del primer diplomado y ojalá que nos puedan acompañar en los próximos y nada, que formen parte de este esfuerzo. En el componente 2 se refuerza el marco de transparencia nacional climático a través de un proceso participativo para el seguimiento de la NDC. Eso es lo que estamos trabajando y hemos venido trabajando ya hace un par de meses y es lo que estamos en el día de hoy. El webinar y los próximos se enmarcan bajo el componente 2. Para los que no conocen todo el equipo de CIVIT, aquí un flujograma de quienes nos representan desde el Ministerio de Medio Ambiente, CIVIT y CEDAF. Seguro que ya conocen a muchos de ellos, no me voy a detener a leerlos todos, pero quería detenerme a hacer un breve recuento de lo que hemos venido trabajando y de lo que ustedes han formado parte. Muchos de ustedes han formado parte y esperamos que podamos seguir contando con su apoyo para desarrollar esto de manera exitosa, porque definitivamente sin sus insumos, sin sus validaciones, recomendaciones, no estaríamos haciendo un trabajo adecuado, ya que ustedes son los expertos en estos temas. Bajo el componente 2 tenemos el resultado 2.1, que es el borrador o plantilla de memorándum de entendimiento desarrollado a través de un proceso participativo para coordinar y operacionalizar los flujos de información para el seguimiento de acciones y opciones de mitigación bajo la NDC en los sectores priorizados por el proyecto CIVIT, que son AFOLU y subsector transporte terrestre. Ya hemos agotado la primera actividad bajo este resultado, reunir los materiales técnicos y actividades de información para preparar los flujos de información de las acciones de mitigación y opciones de seguimiento en los sectores claves, y estamos casi terminando de desarrollar la otra actividad, que es la propuesta del memorándum de entendimiento. Lo tenemos a modo de borrador, listo para presentar a las entidades y validar que todo que están de acuerdo y que los elementos son adecuados. En el día de hoy, esto es como les mencioné, es la primera capacitación que vamos a tener de 4 para el sector AFOLU y le sigue al taller presencial que tuvimos el 26 de mayo en el Hotel Dominican Fiesta, donde muchos de ustedes nos acompañaron, y allí se validaron en dos sesiones. Se validó pues lo primero como elementos técnicos de la operacionalización del MOU, y en la segunda parte pues la estructura de la plantilla estandarizada y la guía, y hoy lo que vamos a ver es un poco más sobre el uso de esa guía, y en las siguientes pues esos datos que fueron presentados el 26 de mayo, pero ya de una manera más detallada y asegurándonos de que efectivamente esos son los datos que podemos levantar para darle un seguimiento adecuado a
cuando estas acciones de mitigación sean implementadas, y muchas de ellas ya están siendo implementadas en los sectores. Entonces, esta serie de capacitaciones que vemos aquí a la derecha en amarillo inicia ahora en julio y estará culminando en septiembre en modalidad virtual y presencial. Ahora les muestro el cronograma, pero la justificación para hacer esta actividad y estas plantillas y esta guía es para aplicar el sistema de medición, reporte y verificación. Se ha diseñado un borrador de plantilla de recolección y gestión de datos, un instrumento que contiene informaciones básicas de la institución encargada de recolectar estos datos de actividad que son imprescindibles para determinar la reducción de emisiones con la implementación de las acciones de mitigación planteadas en la NDC. Estas capacitaciones se realizan con el equipo técnico de las instituciones que tienen roles de recolectores, análisis y verificación de datos. Y el interés es garantizar que estos datos alimenten el sistema de MRV de emisiones y de acciones de mitigación y que sean intercambiados con frecuencia. En esa parte ayuda el MOU para de manera interinstitucional que esto funcione. Lo de hoy es un poquito más técnico sobre qué datos vamos a recolectar y bajo qué formato. Entonces, en las capacitaciones de AFOLU vamos a tener hoy exponiendo al señor Iván Relóvano, ex experto en sistemas de MRV del proyecto CIVIT, y en las próximas el señor Pablo Valles, consultor experto en AFOLU del proyecto CIVIT. También en las sesiones de presenciales contaremos con el apoyo de un experto internacional. Esto será en el mes de agosto, así que más adelante vamos a compartir la agenda, pero nos encantaría contar con su presencia, con su apoyo, con sus insumos y sobre todo que siempre que sepan que hay alguien que pudiera también ayudarnos, colaborarnos, pues que nos indiquen los contactos para nosotros involucrarlos en todo el proceso. Esta es la agenda del día de hoy. No me voy a detener a leerla, como les mencioné. El señor Iván Relova estará liderando la conversación del día de hoy, pero lo más importante es que ustedes en cada momento que tengan un comentario o una duda, pues no tengan pena de abrir su micrófono o levantar la mano para cuestionar, preguntar, comentar, ya que todo esto nos sirve para las próximas sesiones. Este es el cronograma. Como les dije, ya tuvimos una primera sesión presencial el 26 de mayo. El lunes 4 tuvimos nuestro primer webinar con el subsector transporte terrestre. Hoy estaríamos agotando el primer webinar para FOLU y el próximo sería en una semana, el jueves 14 de julio. Así que estos webinars no queríamos abrumarlos. Sabemos que la modalidad virtual tiene sus oportunidades y la tecnología a veces siempre nos juega complicadito ahí, pero nada, aprovechar esta hora y 30 minutos que tenemos para sacarle el mayor provecho. Les voy a poner este videito y con eso ya termino y les cedo la palabra a Iván, nuestro consultor. El objetivo de la segunda parte del taller es una propuesta de plantilla para la recolección de datos. Se han propuesto una serie de indicadores. Probablemente ustedes también han estado trabajando con el plan de acción de la NDC. Esos indicadores del plan de acción de la NDC te permiten ver el avance de ejecución de esas acciones. El transporte de carga, con el registro que tiene, cuando comience va a tener mucha información y ahí lo que podrían ayudar a remodelar un entendimiento es que las instituciones apoyen. A través del seguimiento de la NDC, no estamos haciendo una cosa específicamente. Yo diría que estamos utilizando
las herramientas que nos da el mismo sistema MRV, las diferentes herramientas que nos da el sistema MRV, para asegurarnos que lo que la NDC plantea se esté cumpliendo. Para el seguimiento de la NDC y que permitan el monitoreo de las acciones. Y eso es lo que estaba levantando la NDC específicamente en el país, está diciendo un plan de acción a 4 años que necesita el sector por la cooperación a través de la asistencia técnica. Bien, eso de mi parte, estaré por aquí para ayudar a Evan con cualquier pregunta por el chat y demás. Y nada, la orden, y Iván, ya el escenario es tuyo. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, dejan de compartir ustedes y comparto yo. Ok, vamos a compartir la pantalla antes de iniciar para solucionar todos los temas técnicos. Yo creo que estamos por aquí. Compartir. Vamos a ver. Yo no sé. Entonces, a modo de visualización. Momento. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se observa bien? Sí. Ahí está, en pantalla completa y todo. No, no está en pantalla completa. ¿No? Me dice que sí. Un momento. Hola, Vamos. vemos que hay alguien con la mano levantada. No. Espera que voy a... Estimados, por favor, si pueden cambiar sus nombres. Vemos que hay nombres repetidos y luego no sabemos quiénes nos acompañan. Gabriela, ¿y por qué pasa eso? No sé, vamos a ver. Pero si nos ayudan cambiando el nombre. Gracias. ¿Y ahí, Gabriela? Sí, ya, ahí se ve completa. Ahí se ve. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Aquí estamos. A los que no me conocen, pero creo que nos conocemos entre todos. Como bien decía Gabriela, la virtualidad nos trae muchos beneficios, pero también nos trae a veces algunos perjuicios en temas de conexiones, en temas eléctricos y en temas de conectividad de forma general. Pero yo creo que sí que vamos a lograr un intercambio interactivo que vamos a hacer con esta presentación relacionada con el sistema de medición, reporte y verificación. Y aquí me estoy refiriendo, ya voy a retirar mi cámara, y me estoy refiriendo específicamente a lo que estamos hablando de un sistema con la primera forma verbal, medición. A veces confundimos los MRV y decimos sistemas de monitoreo, reporte y verificación, y no. Esto es un sistema de medición, reporte y verificación, donde esto nos va a permitir, a través de la verificación, todo el tema del monitoreo de las acciones de mitigación que están contempladas en la NDC 2020. Entonces, acá vamos a iniciar, y por eso que lo quiero hacer de una forma muy general para el sector de AFOLU, y por eso que mencionaba todos los participantes que de una forma u otra están acá hoy. No se incorpora, Flor de Lis no está aún, ¿no? En los participantes. Veo que hay más participantes. O... No sabría decirle. No. Como le dije, tenemos... Si pueden presentarse por chat, los que no estuvieron al inicio, se los agradecemos para saber quiénes nos acompañan, ya que tenemos un temita aquí con
Ah, Florelice está aquí. Sí, gracias. Ok. Entonces sí, ya lo veía ahí. Pues nada, entonces sí, porque tenemos varios participantes que de una forma u otra han estado en todo un proceso desde el año 2018, 2019, antes de la pandemia, por supuesto, que hemos venido trabajando precisamente con estos temas, y estos temas ya a partir de la firma y ratificación del Acuerdo de París, y posteriormente todo el trabajo que se ha hecho para las COP posteriores, las COP, las conferencias de las partes para cambio climático. Entonces se ha venido trabajando sobre todo en todos los artículos que contienen el Acuerdo de París y cómo se llega fundamentalmente al artículo 13, que es el artículo relacionado con la transparencia climática. Y estamos hablando de que hoy los países deben incrementar una ambición mayor en cuanto a la efectividad de la transparencia climática. Y bueno, Kenia, que nos acompaña por acá, responsable del Departamento de Métrica y Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente, ahí le recae un rol fundamental a partir de que, a partir fundamentalmente de los inventarios de gases de efecto invernadero, para conocer de dónde provienen las emisiones de gases de efecto invernadero específicamente en el país y cuáles son las categorías y en los sectores que ocurren el mayor número de emisiones, y por lo tanto que estén en consonancia con las opciones de mitigación que de una forma u otra las hemos ido trabajando en la contribución nacionalmente determinada que está publicada por el país en diciembre del 2020. Entonces, partiendo de este tema, es decir, tenemos una fundamentación o tenemos una serie de antecedentes que hemos venido trabajando. Por supuesto, hay lagunas, hay brechas, hay barreras que no nos han permitido contabilizar mejor una acción de mitigación en un sector que en otro. Por ejemplo, en el sector de AFOLU hemos adelantado mucho y se ha trabajado mucho. Sin embargo, tenemos que separar AFOLU desde agricultura, el tema de silvicultura, el tema de uso de suelo. El tema de silvicultura, como bien decía Ramón, que trabajaron en el proyecto REC le dio muchísimo valor y sobre todo le dio mucho contenido, metodología y estudio a todo el tema de silvicultura en el país y cómo se pueden contabilizar las absorciones y emisiones. Recordemos que este es el único sector que de una forma u otra reporta absorciones. ¿Absorciones qué significa? Si estamos hablando de una neutralidad de carbono a partir de las emisiones del país, pues entonces el tema de absorciones nos compensa de una forma u otra lo que estamos emitiendo por una parte de lo que estamos absorbiendo, y por eso que estamos llamando neutralidad. Pero este no es el tema que vamos a ver hoy, sino que me estoy refiriendo de que el tema silvicultural se ha trabajado mucho más por este equipo, y le doy gracias a Ramón por estar acá. Ya yo diría, Ramón, en calidad de consultor, tú estás por acá y seguro que va a haber muchos trabajos que se puedan desarrollar posteriormente, y por supuesto contar con especialistas como ustedes, con la valía que trabajaron en este tema, en el proyecto REC, le va a hacer mucha falta al país para seguir entonces laborando en las demás actividades relacionadas con el tema de silvicultura. Igualmente, Claudia y Gabriela, yo le dejaría la invitación a Ramón Ovidio también para el taller presencial, que si tiene posibilidad de que nos acompañe, pues sería bienvenido. Igualmente, entonces, en el tema de forestería, pero vamos a dónde hemos tenido vacíos y dónde hemos tenido brechas en los temas fundamentalmente de agricultura, y en los temas de agricultura relacionados con las opciones que hablan de ganadería. Y bueno, por eso Deyanira acá nos acompaña, ha estado con nosotros varias veces, nos hemos también reunido con la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura en el país, identificando muchas de las actividades que se vienen haciendo, las que faltan por hacer y las que están apuntando a futuro, específicamente para trabajar el tema de las opciones de ganadería que están identificadas en la ANS. Y por supuesto esto conlleva a que nosotros debemos reportar en los inventarios de gases de efecto invernadero dos actividades fundamentales, que es fermentación entérica y gestión de estiércol, relacionadas fundamentalmente en el sector de AFOLU, específicamente en la subcategoría de agricultura. Y por otra parte, entonces también están
acciones específicas relacionadas también con agricultura y relacionadas con el uso del suelo. Llámese el tema, Wanda, bienvenida también al equipo, trabajando una opción que es el tema del cacao y que fue presentada por el IDI en su momento de conjunto con la Junta, con la YAC, con la Junta Agroempresarial Dominicana y muchísimos actores que se está presentando una NAMA específicamente para el cacao. Una NAMA para el cacao que habla de reducción de emisiones, no solo en el tema agrícola, sino también en el tema energético y la posibilidad de combinar reducción de emisiones con esta NAMA. Igualmente, aquí tenemos el tema de cultivo de arroz también, que es una de las opciones específicas que se están llevando, que el país ha identificado que puede tener un potencial de mitigación con respecto a la reducción de emisiones, con la mejora de variedades de arroz, con la mejora en los regadíos, es decir, con el tema agua, y ahí de una forma u otra estamos hablando de un cross-cutting entre acciones de mitigación y medidas de adaptación que debemos ir teniendo en cuenta. Y todo esto, ¿por qué le estoy haciendo un recuento? Porque es la base de los antecedentes para trabajar entonces los sistemas de medición, reporte y verificación sectoriales, que no son más que nos van a dar una información medible, una información que hay que reportar y una información, por lo tanto, que hay que verificar tanto interno como externamente. Y vean entonces ustedes acá que dichas medidas van a ir a llevarnos a un tema de transparencia a nivel nacional. ¿Mediante qué? Bueno, lo que ya tenemos, comunicaciones nacionales, que incluyen los inventarios de gases de efecto invernadero, que cada día se va a cortar el ciclo que deben suceder para informar estos inventarios, los reportes de actualización bienal, los BUR, donde yo citaba que José Mercedes, que nos acompaña por acá, pero tanto José Mercedes como de Yanira, como Flor de Lis, estuvieron, y bueno, Kenia y Rubén por default, nos estuvieron acompañando en el primer BUR que se presentó con año base 2015 y fue publicado en el 2020 ante el sitio de la convención. Pero, ¿qué estamos hablando a futuro de estos BUR? Estos BUR ya desaparecen antes del 2024, es decir, ya el país no tendrá chance o puede tener chance de realizar otro BUR, pero muy apresuradamente, porque estamos hablando de que el BUR no se hace en un mes ni en dos, sino mínimo un año, y ahí estaríamos hablando de que nos queda posibilidades para hacer un BUR, o si no, ya nos estamos adentrando a los BRT, que son los informes bienales de transparencia. Y entonces la convención está indicando a las partes, o sea, a los 194 países, que trabajen ya en crear capacidades para informar los informes de transparencia que van a ser más actualizados y que van a tener una metodología diferente a los BUR, con actualizaciones referentes a las guías del IPCC y a los informes que nos brindan los tres grupos de trabajo del IPCC. Recuerden que nosotros siempre nos estamos guiando por toda la información metodológica publicada por el IPCC, que en estos momentos ya se debe publicar el sexto informe del IPCC por los tres grupos de trabajo, donde el grupo 1 nos está indicando que las emisiones no descienden, la intensidad de las emisiones no bajan, y por ende entonces estamos hablando de que esas emisiones están hoy en una forma ascendente y no vemos el pico o la curva para lograr esos 2 grados o 1.5 grados que debemos tener para que el planeta entre en un equilibrio. Y por supuesto, el mecanismo de consulta y análisis internacional ICA, que genera también análisis técnico, y aquí nosotros tenemos también los llamados TTA, que son los grupos técnicos de trabajo revisores para los informes bienales de actualización, y por supuesto que van a ser los mismos grupos de trabajo revisores para los BRT, y entonces ahí entrarían dentro del sistema la verificación externa que nos pueden ocurrir a los diferentes sistemas o reporte que pueda hacer el país relacionado con la reducción de emisiones comprometidas en un 27%, en la NDC de República Dominicana. Déjame ver si me pasé. No, estamos bien. Entonces, adentrándonos en este tema, y quisiera que cualquier pregunta, como bien dijo Gabriela, pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono sin problema, que nos detenemos y seguimos. Características de los MR
V. Vamos a hablar en las siglas. Ayer en la clausura del diplomado, una de las estudiantes nos comunicaba que las siglas climáticas son muchísimas, y eso es verdad. Hay muchas siglas en el árbol climático que a veces para entenderla tenemos que tener 2 o 3 días de trabajo revisando específicamente a ver qué nos dice cada sigla en el árbol climático, que son muchísimas. Y vean ustedes elementos clave de los sistemas de medición, reporte y verificación que estamos tratando de compilar. Y como bien decía Gabriela, nosotros queremos llegar a una plantilla para la medición de todos los datos de actividad. Esto lo vamos a ver en una última diapositiva del día de hoy, y nos vamos a adentrar en la discusión de esa plantilla en el próximo webinar. Y esta discusión de la plantilla es la que nos tiene que llevar como país qué es lo que vamos a medir, por dónde vamos a reportar y qué queremos verificar. Señores, somos nosotros los encargados de elaborar esto. No estemos esperando que la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que el IPCC, que los organismos internacionales vengan a decir, no, ustedes tienen que reportar y verificar esto. No. La Convención le está diciendo a los países que seamos capaces de elaborar todos estos sistemas para entonces reportar y verificar cómo reduce emisiones el país. Por supuesto, tiene que demostrarle que metodológicamente cumple con ciertos estándares y que hay metodologías muy claras y precisas que nos dicen cómo reportar y verificar. Pero, vuelvo y repito, la primera actividad, medición, ahí tenemos que centrarnos. Si nosotros no tenemos buenos datos de actividad medidos, no tenemos cómo hacer un reporte, y por ende, entonces la verificación después, y ahí entraría un rol fundamentalísimo la Oficina Nacional de Estadística, y por eso también me alegra que nos acompañe Luis Alejandro por acá en este webinar, porque va a tener un rol. Y yo creo que posteriormente se encargarán los sectores de establecer una sinergia con la Oficina Nacional de Estadística, qué es lo que se va a reportar y qué datos se van a verificar. Recordemos que la Oficina Nacional de Estadística, el rol fundamental, el objeto de la oficina es recopilar un dato de actividad por sector. Pero ellos no son especialistas en el sector, sino ellos son especialistas en estadística y datos, que eso es fundamentalísimo. Y seamos entonces los sectores los capaces de brindarle cuál es el dato más fehaciente, e incluso un tema, unidades internacionales reportadas. Y esto es algo que hemos venido trabajando también con Indocal, y queremos que la Oficina Nacional de Estadística lo retome, que son informaciones en unidades comprendidas en el Sistema Internacional de Unidades. Nosotros en el país tenemos una diversidad de unidades. Por ejemplo, cuando vamos a hablar no hablamos de hectárea, hablamos de tarea, y esto en el reporte de inventario, de inventario de acción de mitigación se habla de hectárea. Cuando vamos a hablar de otras unidades en los sistemas energéticos, pues entonces tenemos que hacer diferentes conversiones. Igualmente así nos pasa en muchas de las actividades. Por eso el Sistema Internacional de Unidades nos va a permitir homogenizar toda la información que se vaya a reportar y verificar a partir de lo que estemos midiendo. Y vean entonces ustedes que esto es para garantizar una mayor transparencia, precisión y comparabilidad de la información. Todos estos checklists que le estoy dando es para esto. Con respecto a fomentar un proceso de aprendizaje, que es lo que estamos haciendo, hemos estado trabajando, como bien decía Gabriela, con los diferentes diplomados y las diferentes actividades de enseñanza continuada que la academia nos ha permitido, y yo creo que es muy importante. Ayer lo conversamos con el vicerrector de investigación de INTEC, donde la academia, a través de su red de Raudo, juega un papel fundamentalísimo en estos temas, porque es la academia quien puede ayudar muchísimo desde los estudiantes de pregrado hasta los estudiantes de posgrado en estos temas, para lograr entonces una mejor capacidad instalada en el país para poder trabajar el tema climático en todas sus aristas, no solo en mitigación. Estamos hablando de mitigación, adaptación, transparencia, fondos climáticos, todos los fondos que nos conlleven fundamentalmente a las actividades que hoy tiene el cambio climático. Y ahí viene una serie también de elementos como impactos cuantificados en las políticas y en las acciones, cómo contabilizar el progreso nacional, llámese inventarios específicamente, identificar brechas y necesidades, ya lo estamos viendo, qué brechas y necesidades tenemos nosotros hoy en el sector de agricultura, cómo lograr el acceso a finanzas públicas y privadas internacionales, y es algo que hoy la NDC que se está reportando en el país tiene líneas de acción específicas del año 22 al año 25 de cómo se va a trabajar
y tiene indicadores llamados indicadores KPI para el periodo completo. ¿Y para qué es esto entonces? Para identificar finanzas públicas y privadas, tanto nacional como internacional, que apoye a las acciones de mitigación. Pero ¿quién nos va a reportar que se está haciendo esto? Pues entonces un buen sistema de medición, reporte y verificación ya establecido, ya sea por planta, ya sea por sector, y por supuesto que tiene que tributar al decreto 541-20, que es el que ha establecido el país específicamente para el sistema de medición, reporte y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no quiere decir que este sistema no involucre a un sistema de acciones y mitigación, como bien estaba planteando Gabriela, y yo en la presentación, acá en lo que estamos discutiendo hoy, he tratado de combinar las NAMA, que son las acciones de mitigación, con los sistemas de medición, con los sistemas para las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos queda un tercer MRV, que es el MRV de apoyo. Y aquí es donde estamos el tema de finanzas. Este MRV de apoyo hay que trabajarlo mucho más específicamente, cómo logramos nosotros apoyo a esas opciones de mitigación que están identificadas para poder atraer entonces fondos adicionales y fondos que contribuyan a la ejecución de estas actividades. Recordemos que nosotros, lo que el país ha publicado, que se ha comprometido a un 27% de reducción de emisiones con respecto al 2020, está condicionando un 20% ayuda financiera internacional, pero está diciendo que de forma incondicionada tiene un 7% con finanzas locales a partir del sector público y privado. Es decir, el compromiso ya se pone un poquito más fuerte con el tema de que estamos diciendo que hay un 7% de ese financiamiento, que estamos hablando de miles de millones de dólares para ejecutar más de 86 actividades o resultados previstos dentro de la contribución nacionalmente determinada, que el país debe buscar financiamiento externo e interno para poder abordar cada una de estas actividades. Y es por eso que necesitamos un sistema MRV cada vez más robusto, más ambicioso, que tenga la posibilidad y que nos permita compilar con fines nacionales cómo se viene, y ahora sí viene la palabra, monitoreando todas estas actividades a partir de un sistema de MRV que tengo implícito para cada uno de los sectores, o para cada una puede ser de las plantas, puede ser hasta donde queramos llegar con ese sector, para cubrir entonces esos requisitos internacionales y brindar un sistema de transparencia cada vez más robusto, más reforzado y más creíble, que es lo que está buscando la convención. Porque, señores, en estos momentos estamos diciendo las emisiones siguen subiendo, y cómo vamos a contabilizar que alguien o que los países estén trabajando. Y sí, los países de una forma u otra han iniciado un trabajo para poder combatir todos estos elementos de cambio climático. Bien, la herramienta fundamentalmente obliga e incluye nuevos retos para incrementar las competencias a nivel nacional, es decir, establecer y aprovechar estos sistemas. Fundamentalmente, ¿dónde está la base? Y aquí yo sigo insistiendo que la Oficina Nacional de Estadística nos puede apoyar y ayudar muchísimo, e inclusive tener una comunicación directa. Hay muchos ministerios que tienen oficinas estadísticas ministeriales, y entonces esa es la base de la información que tiene que estar plausible para que entonces poder monitorear esas medidas de mitigación planeadas y hacer todo un trabajo tanto de medidas de política de arriba hacia abajo o viceversa. ¿Para qué? Para entonces buscar de que esas opciones de mitigación, ¿qué está pasando? Si nosotros nos vamos a un ejemplo específicamente a opciones dentro del sector ganadero, pues entonces es el sector el que mejor nos va a reportar una brecha de abajo hacia arriba. ¿Qué está sucediendo para poder entonces yo reportar la veracidad de que un proyecto está sucediendo así, o que un proyecto no camina o no se desarrolla porque tiene tantas trabas, tantos vacíos? Ya pueden ser políticas, puede ser de formas de incentivo, pueden ser de burocráticos, de diferentes formas. Y entonces esto nos puede conllevar a que el Sistema Nacional de MRV, para poder ejecutar el alcance, tenga diferentes pares para medir. Los inventarios nacionales, que es el MRV, como le decía, el MRV de emisiones, las NAMAs o medidas de mitigación, opciones de mitigación, que es el MRV de
acciones de mitigación, y el MRV de apoyo, que viene dado fundamentalmente por tres temas, que está las finanzas, las necesidades tecnológicas y creación de capacidades. Estamos hablando de que ese MRV de apoyo de una forma u otra lo hemos venido trabajando. Tal vez en el tema de finanzas se ha quedado un poco rezagado y es lo que estamos buscando, pero sin embargo en creación de capacidades sí se ha venido trabajando con esas opciones de mitigación. Igualmente con la evaluación de necesidades tecnológicas. Recordemos que lo que llevamos un tiempito más en esto, se realizó en el 2012 un estudio de evaluaciones de necesidades tecnológicas a nivel de país, tanto para la mitigación y adaptación. De ahí para acá no se ha hecho un estudio, entonces se le está pidiendo a la convención y sobre todo al CTCN, el CTCN, que va a tener, y valga la redundancia, en la Semana del Clima, y no he mencionado este tema acá, yo creo que estamos, casi todos los que estamos acá, estamos invitados a la Semana del Clima del 18 al 22 de julio, acá en Santo Domingo, donde se van a reunir más de 28 países de la región de Latinoamérica y Caribe, para abordar temas climáticos, y por lo tanto el tema de el Centro de Tecnología nos tiene preparado también una sesión para abordar las necesidades tecnológicas en la región, algo que es imprescindible para poder nosotros implementar acciones de mitigación correspondientes a tecnología. Llámese aquí tanto en el sector agricultura, estamos hablando de necesidades tecnológicas en esos namas que tenemos presentes, tanto de cacao, el nama café, el nama porcino, la opción de mitigación en arroz, las opciones de mitigación que están en toda la parte ganadera, y aquí estamos hablando de que se necesitan evaluar tecnología, porque las tecnologías que datan de hace 20 años van cambiando muy aceleradamente. Bien, muy rápido las funciones de este sistema. Bueno, aquí está el tema de transparencia transversal completo. Es una función esencial, incrementar la transparencia a través de las emisiones, los flujos financieros y la transferencia de tecnología adecuada. Y vuelvo y repito, transferencia de tecnología adecuada. No es que compremos la tecnología del primer mundo que les sobra a ellos, que nos vendan un precio barato para adecuarla en el país, sino que hagamos un estudio de necesidad tecnológica específicamente para las opciones de mitigación que tiene el país concebida. Igualmente, facilitar el intercambio de información para obtener qué barreras, qué vacíos, qué lecciones aprendidas podemos nosotros tener para establecer metas que nos puedan lograr o podamos llegar a una transparencia adecuada. Y por supuesto, que establece el MRV? Incrementa la comparabilidad a nivel nacional y por supuesto debe estar en consonancia con todos los informes que se brinden a nivel internacional. Por eso es que la coherencia entre un sistema doméstico MRV y toda la información internacional debe estar alineado. Estamos hablando de que con nosotros podamos establecer un sistema doméstico, y vean la palabra, como le dije al inicio, seamos nosotros los encargados de elaborar las bases de ese sistema doméstico de medición, reporte, verificación, para que nadie desde afuera diga, no, ustedes tienen que medir en la ganadería, tienen que estar midiendo por los cerdos que están estabulados específicamente en las granjas, así. No. Esto es el país quien debe establecer sus sistemas domésticos para medir, reportar y verificar. Y por eso acá me voy a referir solamente al contexto nacional, donde los sistemas de MRV apuntalan la calidad de datos para los inventarios de gases de efecto invernadero. Calidad de datos. Yo no me voy nunca a cansar de repetir que la calidad de datos es quien nos va a llevar o quien nos va a conllevar entonces a un efecto positivo de la reducción de emisiones esperada por cada una de las opciones de mitigación. Identificar las prioridades nacionales, incluyendo NAMAs. Nosotros hoy tenemos identificado muchas opciones de mitigación que se alinean, muchas de ellas con las NAMAs que están presentados tanto en el NAMA Facility, que es un elemento facilitador financiero a nivel internacional, así como todas las acciones de mitigación que de una forma u otra y se viene identificando el país y se está trabajando en un portafolio actualizado de estas acciones de mitigación para facilitar que el planeamiento y priorización de políticas y acciones. Miren, el plan de acción de la ANC tiene 4 objetivos muy claros.
un objetivo relacionado con política, un objetivo relacionado con inversiones, un objetivo relacionado con transparencia climática y un objetivo relacionado con fortalecimiento de capacidades. Y por ende, entonces, estamos hablando de llevar un registro de las NAMAs específicamente en objetivos enfocados a los 4 temas que le acabo de mencionar. Es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque ahí va a asegurar la calidad de los datos que nos hacen falta para reportar finalmente esas opciones de mitigación, midiendo específicamente, obteniendo unos datos de medición específicos en cada una de las actividades. Y por eso es que me refiero a nivel nacional, no me voy a tener a nivel externo, ya que eso nos tocaría a nivel de país, cómo alinear todo lo que tenemos al nivel interno para que sea reportado también con el nivel externo. Y por eso que las comunicaciones nacionales, los informes de transparencia que van a entrar, son importantes en este tema. Vean entonces ustedes a qué se refiere los 3 verbos fundamentales del sistema: medición, reporte y verificación. Yo aquí he señalado en negrita y no me voy a detener a leerlo porque en esta presentación ustedes las van a tener, pero vuelvo y repito, y ya tanto lo hemos conversado, Kenny y yo lo estamos conversando ayer en la tarde en el diplomado, de que no confundamos el sistema de MRV, que es un sistema de medición, no es un sistema de monitoreo, sino de medición. El monitoreo usted lo hace a partir de la verificación que ya va a establecer específicamente en el país para las opciones y para el monitoreo a nivel nacional. Por eso que la primera palabra siempre es medición. ¿Y la medición de qué parte? De los datos y parámetros a monitorear en una situación. Vean, datos y parámetros para monitorear una situación, pero que deben ser medidos. Y cuando hablamos de medidos, estamos hablando de que hay una data consecutiva, ya sea mensual, ya sea diaria, mensual, anualizada, que nos permita una medición homogénea en un tiempo determinado para un parámetro específico en una actividad dada. Y me detengo acá un momento, y lo veíamos el lunes pasado en un webinar con los compañeros de transporte. Si yo preguntara ahora, y vamos a ir a una ronda de intercambio ahora en las próximas diapositivas, es decir, cómo vamos a obtener, cómo se obtiene un dato en agricultura, fundamentalmente en la parte ganadera. Pero vamos a ver, Deyanira, posteriormente cómo vemos este tema de medir. Después viene el reporte. El reporte no es más que lo que hemos elaborado de manera transparente y estandarizada con las autoridades pertinentes. Y vean la palabra autoridades pertinentes. Es decir, estamos hablando de que seamos nosotros, de que sea el sector, de que sean los técnicos del sector que digan, señores, de manera transparente y estandarizada, la medición que sucede en los datos y parámetros arriba se va a reportar de esta manera. ¿Por qué? De esta manera, si tenemos un dato que vamos a expresar en hectáreas, ya sea para el tema de tierra, en kilogramos, que sea para el tema de ganadería o algo así, o número de cabezas de ganado o algo así, entonces cuando está estableciendo la medición en datos y parámetros, entonces el reporte de país yo lo voy a establecer de esta manera. Y por supuesto, aquí tenemos que ya ir velando que sea consecuente con los reportes que se van a hacer a nivel internacional. Como bien le decía, el tema de el sistema internacional de unidades, los sistemas y metodologías que tiene la convención establecida, es decir, no nos alejemos de ello, sin embargo, tenemos que irlos adecuando a las circunstancias nacionales del país específicamente. Y después viene la verificación, que no es más que ahí sí entra ya todo el tema del monitoreo, cómo evaluar la asertividad, la coherencia, la confiabilidad de la información reportada por una entidad dada. Es decir, si a mí me está diciendo las granjas, por la asociación ganadera, por ejemplo, vamos a la asociación porcina, me está reportando tantos miles de cabezas de cerdo en el país. Pues vamos a establecer cómo nosotros verificamos la exactividad, la coherencia y la confiabilidad de esa información reportada. ¿Cómo establecemos ese sistema? Y ojo, importante, no podemos ser juez y parte. ¿Quién mide y quién verifica? Ahí tenemos que establecer un sistema, aunque sean del mismo sector, pero tenemos que establecer quién mide y quién verifica de forma diferente, para que entonces no sean juez y parte, como se dice en un buen castellano, quien nos puede ir verificando esa información, porque finalmente una verificación externa se va a guiar
por la verificación interna que haya propuesto el país. Acá ya hemos visto en el marco de transparencia para qué nos sirve, para reportar los ICA y el examen multilateral facilitador. Yo me voy a la última, al último rectángulo que hay abajo, los esfuerzos en virtud del artículo 9, que es todo el tema de apoyo, y la implementación y progreso de la NDC. Es decir, ya nosotros desde el 2018, 2019, se estaba hablando de que los países, la NDC tiene que tener como un elemento, y la NDC se ha convertido en un instrumento de planificación de las acciones climáticas en el país que deben suceder para lograr los compromisos contraídos. Y es por eso que nosotros estamos tratando de adecuar hoy los sistemas de medición, reporte y verificación específicamente para cada uno de los sectores, desde el nivel de planta hasta el nivel al nivel nacional. Vean los beneficios domésticos, tampoco me voy a detener acá, ya hemos venido hablando, brindar apoyo al cumplimiento de metas contraídas a los países, recopilar información, establecer sinergia entre las políticas nacionales, apoyo y facilita los procesos de identificación potencial de reducción de emisiones y procesos de capacitación, transferencia de tecnología y demás. No me voy a detener acá, sin embargo, aquí sí nos detenemos unos segundos. Miren, vean ustedes entonces cómo partimos a la medición. Es el mayor número de actividades que tiene, ¿no? Estamos hablando de indicadores que establecen los objetivos claros, incluyendo los beneficios y los costos. Enfoques afirmativos para los indicadores. Fuentes de datos y enfoques de recuperación de fuentes reales. Supuestos relevantes. Supuestos relevantes. Algo aquí que cuando nosotros no tenemos un dato de actividad real, nosotros podemos ir a un supuesto relevante. Pero ese supuesto relevante no es que nosotros digamos, no, me dijo, por ejemplo, perdona, Deyanira o Flor de Lis, que los tomes me dijo Flor de Lis que la cantidad de cerdos en el país son 4,000. No, eso no es un supuesto relevante. Nosotros tenemos que establecer toda una metodología con un dictamen de expertos, como lo mandan las directrices del IPCC, para establecer supuestos relevantes, particularmente tomando escenarios de línea base en el año. Si nosotros estamos diciendo vamos a trabajar para el año 2020, pues entonces nosotros tenemos que tomar supuestos relevantes en estadísticas basadas para el año 2020 y reunir expertos para entonces buscar supuestos relevantes. Y entonces ahí sí puede entrar un dato, por supuesto que no lo tenemos de forma real. Y por supuesto ahí viene el control de la calidad de los datos, la capacidad para monitorear las actividades y las responsabilidades y procesos para el monitoreo de esa medición específicamente de datos. Y aquí nuestro amigo José Carlos, que nos ha estado acompañando con todo el tema legal en el proyecto, estamos hablando de una estructura institucional para los sistemas de MRU. Y esto yo creo que Gabriela lo mencionaba al inicio, lo mencionó al inicio, de que se está trabajando en diferentes modos para entonces empezar a alinear cómo las estructuras internacionales brindan los datos a través de una medición ya más cuantificable y por supuesto que sean datos reales, y cuando no son reales, entonces cómo los supuestos relevantes pueden interactuar en esos datos. Entonces ahí estamos en el tema de medición. Como les dije, son muchas actividades y sobre este tema de medición es que nos vamos a ir a la última plantilla, a la última diapositiva, que está la plantilla que vamos a abordar en el segundo webinar. Sin embargo, viene aquí el reporte y verificación. ¿A quién se debe reportar? Información requerida a nivel de desagregación de la misma. Están viendo que esto es formato de reporte. Esto lo propone el propio sector. El propio sector de cómo se va a reportar, cuál es la información, hasta dónde va a llegar el nivel de desagregación de la información. Bueno, aquí, si le preguntarían a Kenia en estos momentos, Kenia va a decir, yo quiero reportar un inventario en un nivel 2 o 3. Por lo tanto, desagregar la información mayor posible. Pero hay que ver qué capacidades tenemos para desagregar esa información. Hay que ver hasta dónde llega el dato desagregado en una categoría específica, correlacionada con una acción de mitigación, y por lo tanto establecer un formato de reporte que no esté muy alejado a los formatos de reporte de los inventarios, y por supuesto las responsabilidades
en los procesos para reportar la compilación y revisión. Es decir, y aquí empieza ya a entrar el tema QAQC relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero y a quién se responsabiliza dentro del sector, y vuelvo y repito, que no seamos juez y parte, quién me brinda el dato y quién me va entonces a revisar ese dato. Y por supuesto, yo dejaría, a mi modo de ver, si me preguntaran, en la verificación es donde la Oficina Nacional de Estadística de forma transversal debería estar presente en todo el proceso, pero viene más ya a la verificación nacional porque es una oficina de estadística nacional con el dato. Y vean entonces ustedes que la verificación, cuál es la información que debe ser verificada, enfoque de la verificación, asegurar la independencia, las cualificaciones requeridas de los verificadores y su acreditación. Señores, si tenemos nosotros mejores verificadores técnicos que acreditados, pues mucho mejor. Técnicos acreditados quiere decir que usted puede acreditarse ante la Convención de Naciones Unidas, ante los TTA, que son los grupos técnicos de trabajo que verifican los inventarios. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo estoy calificado como uno de los expertos que revisa los trabajos técnicos. Sin embargo, yo no le puedo revisar en ningún momento un trabajo a República Dominicana, porque es así el modo de operandi que tienen estos grupos conformados, de que donde está el especialista en el país anfitrión no puede revisar ningún documento de ese país. Y por eso es que los verificadores siempre revisan en pares informe de otros países que no sea en el que él hospeda su base. Y bueno, aparte de todo esto, aparte de todo, de los tres verbos que ya lo estamos viendo, medición, reporte y verificación, eso debe tener implementada capacidad, y yo creo que el proyecto CIVI en esta fase, y ojalá el proyecto CIVI pueda contar con una segunda fase para seguir en todo este tema que se ha venido preparando el país, y ya estamos sentando bases a nivel sectorial y a nivel de planta, como decimos nosotros. Es decir, estamos sentando bases para que ya entonces haya un sistema de medición, reporte y verificación un poco más ambicioso, un poco más robusto, y que nos permita entonces decir, sí, la reducción de emisiones en el tema de agricultura, para la categoría de fermentación entérica, que hay opciones en ganadería de esta forma y esta forma. Miren, aquí se ha logrado una reducción del N% de estas emisiones con respecto al año tal, con la intervención de esta acción de mitigación específica para el sistema. Y eso nos va a dar entonces el sistema de medición, reporte y verificación. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí, sobre todo para tomar un poquito de agua, y cualquier pregunta, cualquier comentario que se tenga hasta este momento, para entonces después seguir con el tema. Así que, Claudia, ¿me ayuda cualquier pregunta? Gabriela, ¿me ayudan con cualquier pregunta, cualquier comentario? Sí, todavía no vemos preguntas por el chat, pero si ahora pueden aprovechar los participantes y abrir su micrófono para hacer cualquier comentario sobre pregunta, duda. Este es un muy buen momento. Ya nos queda una media hora, pero bueno, la idea es recibir comentarios de ustedes también. Así que, por favor. Adelante, cualquier. Quizás, Iván y los demás, tal vez terminamos y veamos lo que falta, y con esta intervención tuya, que me parece particularmente muy enfocada, muy clara. Creo que cuando veamos lo demás, pues ahí tendríamos la oportunidad de hacer cualquier comentario, cualquier retroalimentación, pero hasta ahora yo creo que va extremadamente claro tu presentación. Ok, gracias, Ramón. Sí, entonces vamos a seguir. Como bien dice Ramón, nos queda algo, es decir, de cómo ahora vamos a ir aterrizando un poquito más ese sistema en el país, y después dejamos unos minutos, tal vez, Gabriela, los 25 minutos que nos faltan, no nos robemos aunque sea 5 minutos, como hicimos en el otro, pero no, les prometo que vamos a acelerarlo un poquito para tener una interacción. Como bien dice Ramón, además me gustaría escuchar, porque hay buenos especialistas en la sala del tema, y como les dije,
como les dije, son ustedes los especialistas en el sector. Y mejor que los especialistas del sector, nadie va a proponer cómo se debe medir, cómo se debe reportar y verificar las acciones que están previstas hoy en la NDC. Así que vamos a seguir. Y igual, cualquier tema me pueden detener y conversamos. Pero vamos a ver la segunda parte que todavía nos queda y el tiempo casi que se nos agota. Bueno, como bien le dije, este sistema MRV que parte de una política o de una acción. Las NDC están clasificadas de esa manera. Están clasificadas en políticas y en acciones. Hay veces que para establecer una acción específica que conlleva una reducción de emisiones, hay que establecer una política primero. Como tenemos nosotros previsto marcos habilitantes específicamente en políticas diseñadas para obtener un beneficio en un corto plazo que nos permita después entrar en una acción comercial mucho más grande. Por ejemplo, estamos hablando de acciones sobre todo en los sistemas agrícolas, de cómo levantar información en los sistemas de ganadería, en los sistemas porcinos, en todos estos sistemas, cómo levantar o cómo establecer marcos habilitantes que permitan mejorar hoy la adecuación de tecnologías más sostenibles, o bueno, no es más sostenible, sino tecnologías más eficientes en diferentes sistemas. Entonces, hay que partir de políticas de incentivos, y aquí estamos hablando de incentivos en frontera, estamos hablando en aduana. Nosotros tenemos que indicar al país cuál política beneficiosa con un incentivo X nos permita en aduana hacer importaciones o que lleguen a nuestros productores implementos, tecnologías con unos aranceles bajos y que puedan ser adquiridos por ellos y que tengan entonces un componente ya relacionado con acciones para reducir esas emisiones en el país. Y es por eso que establecer este sistema de MRV, que va aparte, pero quería redundar en este tema porque estos sistemas van dirigidos a las políticas y las acciones a partir de cómo se desarrolla e implementa el sistema, cómo opera el sistema y cómo se evalúa usando los datos de MRV en una política. En una política no interactúa a veces mucho como en las emisiones como en una acción, porque la política no puede conllevar a una reducción de emisiones, pero tiene que suceder unas ciertas condiciones de esos marcos habilitantes para que posteriormente suceda una inversión per se que nos acompañe al tema de reducción de emisiones. Y por eso es que estoy ligando políticas y acciones, pero los MRV de emisiones se ven fundamentalmente en el tema de acción. Y vean entonces ustedes del sistema doméstico que les estaba hablando inicialmente y las actividades que pueden suceder de abajo hacia arriba o viceversa. Vean ustedes, me voy de abajo hacia arriba, a nivel de instalación. ¿Cómo monitorear y reportar emisiones a nivel de instalación o de compañía? Esto es lo que se pretende y esto es donde quiere llegar el sistema de transparencia en los países, que venga desde el nivel de instalación. Es decir, si yo tengo hoy una granja porcina, si yo tengo hoy una finca cacaotera, una finca cafetalera, si tenemos todos los sistemas forestales ya bien, Ramón, ahí me puedes ayudar, los sistemas forestales bien estructurados en su levantamiento a través de los sistemas de GPS o los sistemas satelitales. ¿Cómo tenemos nosotros a ese nivel ya levantado para reportar qué sucede en cuanto a las emisiones y las absorciones? Por ejemplo, nosotros si nos vamos al sistema forestal y hay un levantamiento muy claro de todas las hectáreas en las diferentes categorías de tierra que existen en el país, de las 6 categorías de tierra que tienen reportadas, que se reportan en el inventario. Pero vamos específicamente a las tierras forestales que se mantienen como tales. Pues nosotros ahí si tenemos cómo reportar de forma anualizada, y esto es algo importante, yo estimaría o recomendaría un sistema que me conlleve a una información anualizada. Es decir, porque definitivamente nosotros los inventarios se hacen de forma anual, cada 2 años, cada 4 años, pero yo recomendaría un sistema que me brinde una información, ya sea mensual, para que me dé una compilación de forma anualizada. Y entonces vamos al tema forestal. Y digamos, en las categorías de tierras forestales que permanecen como tales, bueno, esas categorías año tras año permanecen como tales y hay un crecimiento de biomasa, hay un crecimiento de la capa arbórea, pero hay un tema de incendios forestales también que hay que reportar. Y ahí es donde viene, entonces,
Tengo absorciones que siguen subiendo porque toda la capa arbórea tiene un aumento anual, pero me ha ocurrido un incendio en el año 2020. Entonces, nosotros tenemos que monitorear y reportar esa acción específica en estas hectáreas. Por ejemplo, estamos hablando de hectáreas en la zona de la cordillera norte central, que hubo un incendio de tal magnitud y entonces hay que reportar esas emisiones que han sucedido en esa categoría específica. Y entonces ahí yo tengo que contrarrestar emisiones con las absorciones que me estaba previendo en la opción específica que tiene la NDC del país, que dice todo el tema de forestación, reforestación e incremento. Es decir, Pablo, después me puedes ayudar con esa acción, pero yo creo que aparece, es una de las que se explica específicamente en la tabla. Después viene siguiendo el nivel de instalación sectorial. Vamos a manejarlo por sector. Entonces, por ejemplo, el sector forestal va a manejar todo su sistema para reportar y seguir las emisiones. Bueno, eso es el sector quien lo dice y cómo va a trabajar todo el tema de interactuar entre los mecanismos que tiene acreditado el país y cómo entonces llegamos al nivel nacional. Y el nivel nacional sí tiene que ser ya cómo va a reportar las emisiones y cómo se va a alimentar de la información que viene de SMRB desde instalación sectorial para alimentar el MRB nacional, porque finalmente el país reporta uno solo. Y entonces, esa es la explicación que quería ver acá. Preguntas importantes antes de establecer un sistema, y yo creo que esto es muy importante que lo tengan claro. ¿Cuáles son los objetivos de la acción de mitigación? Si nosotros nos vamos a la NDC y plan de acción, ahí está específicamente cada resultado, tiene un objetivo específico. Un objetivo específico que viene entonces a ver todas estas preguntas. ¿Sería importante monitorear los impactos que no son DGI provenientes de acciones de mitigación? Identificar indicadores adecuados para establecer los objetivos. Miren, la NDC en estos momentos, en el plan de acción que se va a lanzar el 21 de julio dentro del marco de la Semana del Clima en el país, ya se va a lanzar el plan de acción de país para el año 22-25. Tiene indicadores establecidos para el periodo 22-25, pero tiene líneas de acción que están indicadas por los sectores que deben suceder para cada uno de los resultados de las acciones específicas de mitigación que se están levantando. ¿Dónde podemos encontrar datos y cómo podemos obtener datos? Aquí viene entonces un tema fundamental, es decir, ¿dónde encontrar esos datos? Si nosotros estamos yendo a la dirección y estoy saltando de ganadería, estoy viendo silvicultura, porque estoy viendo el sector de conjunto, pero vamos a uso de suelo. ¿Dónde podemos encontrar los datos con todo el tema de las opciones que tenemos destinadas al tema de arroz? ¿Y cómo podemos encontrar datos desde instalación o desde la base para poder trabajar con esos datos y cómo los podemos obtener? Entonces, eso tenemos que dibujarlo para establecer el sistema MRB. Tipos de datos necesarios, reportar de quién, con qué frecuencia y bajo qué formato. Es decir, la frecuencia, como le dije, puede ser una frecuencia mensual que nos conlleve a un dato anual. ¿Quién lo reporte? Entonces va a ser la asociación arrocera. Estoy diciendo un ejemplo, no tengo ni idea quién puede ser, pero puede ser la asociación arrocera. ¿Con qué frecuencia la van a reportar? Bueno, vamos a tener una frecuencia mensual y el formato establecido para reportar los datos, es decir, ¿qué datos yo quiero solicitar? Bueno, yo quiero solicitar variedades de arroz, cantidad de hectáreas de arroz que se cultiva, cantidad de abonos químicos que se introducen por hectárea. Por ejemplo, estoy hablando de diferentes datos de actividad que van a ir a ese formato, porque ese formato que me va a conllevar, y es lo que Pablo va a trabajar la semana próxima, a levantar específicamente datos que me conlleven a una medición estricta, a ver si de verdad la acción de mitigación, nuevo cultivo de arroz, me parece que es como se llama así, o cultivos de arroz a través de variedades mejoradas, entonces me reporta tanta reducción de emisiones por este tema. Y entonces son varios parámetros que tienen que entrar de una forma u otra para poder entonces asegurar la veracidad, robustez de los datos que se van a informar y que se van a reportar a través de este sistema. Y es por eso que ese sistema, un sistema exitoso MRB, requiere de recursos que estarán disponibles en un largo periodo. Es decir, estos sistemas MRB no es que nosotros, a veces, ¿qué nos va a pasar?
cuando lleguemos a nosotros los sectores no tienen personal para hacer esto. Y nos va a decir, no, pero es que yo no tengo personas dedicadas a ese levantamiento de datos. Entonces, ¿cómo logramos nosotros de que los datos que se estén levantando a través de las direcciones de estadísticas y planificación de los ministerios, de los organismos nacionales, nos ayuden a establecer los sistemas estadísticos a nivel nacional? Y aquí sí entra a jugar un papel fundamental la Oficina Nacional de Estadística. Vean ustedes recomendaciones en los niveles domésticos, desde un nivel 1 a un nivel 3. Es decir, ¿dónde nos vamos a meter en un nivel 1? Por supuesto, yo siempre digo, primero tenemos que empezar a caminar para después correr. Y por supuesto, un nivel 1, que los MRV, todas las acciones a nivel nacional y todos los niveles de emisión y reducción de GEI estén identificados. Yo creo que eso ya de una forma u otra lo vamos compilando a nivel nacional, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, con los sectores, tienen identificado a través de la NDC, a través de los formatos tabulares que se están trabajando para las acciones de mitigación, tienen ya una serie de identificación y estamos en ese nivel 1. Entonces vamos a un nivel 2 de SMRB, que es el abordaje de los mismos. Tienen que ser parcialmente optimizados, mejorados, tienen que ser flexibles. La palabra es flexible. Tiene que ser un nivel de MRV flexible que introduzca cómo la institución, cómo el sector, cómo a nivel de planta nos puede reportar esa información. Tiene que ser algo flexible y en ese es el nivel que debemos trabajar ahora. Yo diría, si me preguntan dónde estamos, estamos en ese nivel 2 trabajando en esto y por supuesto con mejorías del nivel 1 en todo lo que es relacionado con las acciones de mitigación. Y entonces vemos un nivel 3 que es un alto nivel de coordinación entre las diferentes instituciones, y aquí es donde nuestro amigo José Carlos nos está ayudando a trabajar los MOU con las instituciones, todos los abordajes de MRV que estén optimizados, es decir, que estén alineados, ya sea, si estamos trabajando por un MRV de emisiones, cómo vemos el MRV de acciones de mitigación, cómo vemos el MRV de apoyo, que son los 3 MRV que funcionan de forma coordinada. Y por supuesto se cuenta con un registro nacional de todos los datos sobre las acciones nacionales de mitigación. A eso es lo que aspiramos, contar con un registro ya bien instrumentado y que tengan acceso y entonces que sea actualizado a lo largo de todo el año. Es decir, son los 3 niveles que se recomiendan para un sistema doméstico. Y cuando hablamos de sistema doméstico es un sistema que tenemos que elaborar nosotros mismos en cada uno de los sectores. Aquí ya me voy a tener menos, es decir, el MRV de emisiones, nosotros nos vamos más a un MRV de emisiones, ya que el decreto que tiene establecido el país es específicamente para un MRV de emisiones, que es medir, reportar y verificar, esencial para mejorar la base de la información y monitorear las medidas de mitigación. Y vean entonces ustedes, monitorear las medidas de mitigación que parten de todos los elementos que tiene identificado el país. Ahí viene qué se mide, qué se reporta y qué se verifica, por supuesto. ¿Qué se mide y qué se reporta? Específicamente las emisiones y reducciones de los gases de efecto invernadero a nivel nacional, pero que viene todo un trabajo de abajo hacia arriba. Y algo muy importante, es decir, el país tiene establecido, y así fue declarado en la NDC DRD 2020, que el país va a utilizar las bases de las directrices IPCC, las últimas 2006, cuando tengamos ya oportunidad de ir implementando las refinajes en el 2019, que no es obligatorio, pero sí tiene ya algunos procedimientos mejores que las de 2006, pues el país ha dicho que toda su metodología se va a basar en las directrices IPCC 2006. Es decir, no nos veamos muy lejos a inventar algo que ya está hecho, por supuesto. Entonces, podemos tomar muchas metodologías que existen para los sectores. No es menos cierto, y Ramón no me dejará acá engañar, no hay menos cierto que hay metodologías de los sectores más específicas y con mejores resultados que las propias metodologías del IPCC. Sin embargo, cuando estamos hablando de emisiones, a los países se les está exigiendo que toda la documentación sea presentada a través de las metodologías IPCC. Pero hay muchas metodologías en aviación civil, la DICAO, en los cementerios tienen metodología específica, los niveles de REC tienen metodologías específicas que nos ayudaron a través de la coalición fundamental específicamente. Es decir, hay muchas metodologías específicas que son mejores. Eso yo, donde quiera que me pare, lo puedo decir honestamente, porque son metodologías específicas para el sector a nivel específicamente de categorías específicas que ocurren y van al detalle para levantar el tema de las emisiones, pero que sean coincidentes con la información que el país, que entonces
el país deberá brindar a través de las directrices del IPCC 2006. Y bien, ¿qué se verifica? Porque se verifica los indicadores que estamos diciendo comparado con las referencias iniciales. Y yo creo que si algo, la NDC que se va a lanzar el plan de acción el día 21, vuelvo y repito, donde todos están invitados, es donde hay indicadores específicos, y yo diría que de las 46 opciones de mitigación, hay 46 indicadores que hablan de reducción de emisiones y cuánto es la reducción de emisión esperada en ese periodo para cada uno de los resultados específicos que se están mencionando hoy. Hay algunos resultados de política dentro de esos 46 que no tienen un indicador relacionado con la reducción de emisiones, sin embargo, aspiran que una vez que los marcos habilitantes estén en funcionamiento, entonces cuando llegue a un escalado comercial, estaremos hablando de reducción de emisiones basado en esas políticas que se pretenden implementar. Bueno, ya hablamos de esto, de nivel nacional, nivel sectorial, a nivel de instalaciones. Yo creo que miren la última oración abajo, la institución medidora establece el qué, el cómo y cuándo se mide. Eso depende del alcance que se le quiera dar al sistema de medición, reporte y verificación de esas emisiones. Pero vean ustedes las proposiciones de qué, cómo y cuándo. Es muy importante que la institución tenga en cuenta cuándo debe proceder a este nivel de ejecución. Y yo diría que si podemos establecer a nivel de instalaciones, ir subiendo para que entonces se fortalezca un nivel de información a nivel nacional. Bueno, aquí no me voy a detener porque hemos estado hablando de todos estos temas. Vean ustedes acá igual de las emisiones, ya un sistema de MRV de emisiones, específicamente, como no estamos hablando de los otros dos, solamente de emisiones, un nivel 1, como le dije, metodología simplificada, usos de datos disponibles y uso de factores de emisión por defecto. Miren, en estos momentos tenemos que estar en un nivel 1, nosotros no tenemos factores de emisiones nacionales. Eso es lo que se pretende a futuro trabajar, y ayer precisamente con la academia, hablando con el vicerrector de investigaciones de INTEC, le estaba proponiendo dos temas fundamentales. Uno de ellos es factores de emisión nacionales. El país tiene que empezar a trabajar con estudiantes de pregrado, específicamente a nivel de planta, a nivel de sector, a nivel, llámese, como estamos hablando en agricultura, factores de emisión para el tema de metano, fundamentalmente en la fermentación entérica y gestión de estiércol, con la cantidad de alimentos que nosotros nos entra aquí, la calidad de alimentos, el tema del el clima, todo esto, y estipular factores de emisión nacionales que no son estáticos. Los factores de emisión nacional cambian. ¿Por qué cambian? Porque cambia toda la materia prima que va entrando o que se va elaborando en el país. Y es por eso que en un nivel 1, estamos trabajando, en ese nivel 1 se trabaja, en un nivel 2, metodología estandarizada. Y aquí vuelvo y repito lo que decía anteriormente. Hay metodologías estandarizadas mucho mejores específicamente para el sector que las propias metodologías del IPCC. Proceso para recopilar datos. En eso es lo que pretendemos con la plantilla que queremos desarrollar o que queremos presentar. Nivel medio de detalle de los datos, estadísticas específicas y los factores de emisión nacionales. Por supuesto, nivel 3 todavía estamos un poquito más lejos. Un poquito más lejos porque estaríamos hablando de un sistema de medición, reporte y verificación que consideren metodologías adecuadas a las circunstancias nacionales. Es decir, estamos hablando de varias metodologías que hoy existen en el mundo y que podemos adecuarlas. Igualmente, el país puede proponer una metodología propia para trabajar los sistemas de medición, reporte y verificación. Datos con un nivel medio o detallado, a nivel de abajo hacia arriba, de instalaciones, de compañía. Eso es lo que pretendemos llegar. Fuentes nacionales específicas para los factores de emisión y mediciones continuas de las emisiones. Bueno, esas mediciones continuas de todas maneras nos va a caer por default, pero hacer mediciones continuas no es lo mismo hacer un inventario nacional a nivel general que hacer mediciones continuas a nivel de planta. Ya a nivel de planta los requerimientos metodológicos son otros. Por supuesto, depende también de financiamiento para subcontratar a técnicos especialistas que nos ayuden en temas de mediciones específicas y un levantamiento de datos ya mucho más específica. Pero quería que vieran estos niveles, que esta es la aspiración y la ambición para muchos países. Y yo creo que Gabriela y Claudia, CIVI, segunda parte, sí, yo creo que sí, que tenemos posibilidades de aspirar a una segunda parte. Esto es algo que se debe trabajar y que se debe entonces proponer
hacia dónde quiere el país llegar para establecer un sistema de transparencia mucho más robusto. Aquí un pantallazo, aquí Kenia y demás, José Mercedes, Ramón, Dayanira, Rubén, Flor de Lis, estamos hablando de emisiones, datos de actividad. Cuando nosotros hablamos de emisiones, muy sencilla la fórmula cada vez que estamos dando clases. La fórmula es muy sencillita. Emisiones es igual a datos de actividad por factor de emisión. Ahora, señores, vamos a abrir esos datos de actividad y esos factores de emisión, todo lo que tiene adentro. Y es ahí a donde viene toda una información clave, acá a la derecha, de cómo debemos trabajar para nosotros alinear y obtener esas emisiones específicas para una actividad detallada dentro del sector AFOLU. No me voy a detener acá en el tema del poder de calentamiento, que es un poder de calentamiento a través de un R2 que se utiliza hoy en el país, pero la intención es utilizar de un R4 en adelante. Los R4 son los informes del IPCC que estaríamos nosotros utilizando para el poder de calentamiento de cada uno de los 7 gases de efecto invernadero de forma directa. Ahí me falta el trifluoruro de nitrógeno, por poner que tienen un poder de calentamiento diferente uno con otro. Pero me voy a detener que esto es algo más ya de capacitación. Vean entonces ustedes acá en la administración y gestión de datos. A mí me gusta mucho esta grafiquita que habla desde la actividad y nosotros estamos en los 3 primeros cuadros: actividad, monitoreo de actividades y cálculo de emisiones, calculación de emisiones. Todo esto es medición. Todo esto es medición. ¿Y qué nos hace falta acá? Yo estoy poniendo, por ejemplo, algunos ejemplos: número de animales, número de hectáreas, fertilizantes nitrogenados incorporados, entre otros que son de una forma u otra parámetros necesarios como datos de actividad que se necesitan para las acciones de mitigación que están hoy contenidas dentro de la contribución nacionalmente determinada. Y entonces vean ustedes cómo cuando suceda todo este tema de medición, entonces vienen los otros 2 cuadritos, que es el reporte de esas emisiones específicamente a partir de lo que hemos medido, de lo que hemos calculado. Pues entonces vamos a reportar qué ha hecho esa acción de mitigación y después viene la verificación de ese reporte específicamente. Es decir, es muy sencillo, se ve muy sencillo los cuadros, pero es la forma de verlo desde la administración y gestión de datos de actividad, que es donde yo concentraría el mayor esfuerzo ahora mismo en el país. Acá, desde las emisiones, volvemos a un nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que es para el sistema. Ya acá está contenido los reportes, el reporte papel electrónico, es decir, ya esto más va al tema nacional, de cómo nosotros vamos a reportar en los sistemas a nivel nacional. Así que no me voy a detener en ellos ahora para no cansarlo. Además, estamos a 2 minutos y media, entonces Gabriela y Claudia, y me permito 5 minutos para terminar. Les juro que en 5 minutos terminamos. Miren, esto es algo acá del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. La interacción que existe entre las emisiones, un MRV de emisiones, un MRV de las acciones de mitigación y un MRV de apoyo. Como les dije, ya hemos trabajado de forma sinérgica entre todos. El decreto hoy solo se va al MRV de emisiones. Sin embargo, nosotros estamos identificando el MRV de NAMAS, las acciones de mitigación específicas que el país tiene hoy identificadas y por dónde andan esas 46 opciones que hoy el país está diciendo: por aquí me estoy basando para el compromiso de reducir el 27% de las emisiones al 2030. Y por supuesto, ese MRV de apoyo, y yo creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, que no solo habla del tema de capacidades, habla del tema financiero, habla del tema de transferencia de tecnología y habla de todo lo que necesita para tener un impacto sobre el total de las emisiones. Porque, señores, el MRV de emisiones es el que nos va a reportar qué es lo que está sucediendo cuantitativamente. Pero estos 2 MRV son los que nos van a ayudar a establecer las acciones de mitigación y son los que nos van a apoyar para que esas acciones de mitigación puedan suceder de forma continuada en el tiempo. Vean entonces ustedes acá el MRV en esta gráfica, donde parte de lo local, sectorial, nacional y global. Nosotros hemos llegado hasta lo nacional, pero no nos hemos preguntado, ¿y lo global? Es que lo global es esperando que los 194 países de una forma u otra reporten para ver ese
pastel de las emisiones a nivel internacional por donde anda. Y les aseguro que en los últimos reportes del IPCC en ninguno ha bajado. Es decir, siguen subiendo las emisiones y algo muy serio ya de lo que está sucediendo en el mundo, porque en definitiva el problema climático es un problema global, que hay que atacar desde lo local, pero las emisiones siguen subiendo de una forma estrepitosa en estos momentos en los inventarios y los reportes que se están viendo en los países. Pero también están sucediendo ya acciones de mitigación un poco más verificable o más ambiciosa que lo que estábamos planteando hace 5 o 10 años atrás. Hace 10 años atrás todo se hablaba muy bonito, pero no se hacía nada. Yo creo que se ha empezado a hacer acciones específicas y que la Convención le está pidiendo a los países que seamos un poco más honestos con lo que estamos reportando y con lo que debemos trabajar según los compromisos contraídos a nivel internacional. Vean acá entonces los enlaces del Sistema Nacional de MRV y los reportes internacionales. Es decir, nosotros estamos trabajando acá a mi izquierda en todas las estadísticas de fuente y datos nacionales, un monitoreo a nivel de instalaciones, que eso es lo fundamental, y otras fuentes de datos específicos por sector. Esto nos lleva a inventario y a la NAMA y a un MRV de NAMA. Por eso es que yo hablé de un MRV doméstico que me involucra tanto el MRV de NAMA como el MRV de inventario. Y por lo tanto, ¿a qué me va a conllevar eso? Pues a un reporte nacional, a un reporte a nivel internacional, creíble, exhaustivo, verificable, a través de las comunicaciones nacionales que existen. Y bueno, como les dije, ya los informes bienales de actualización tienden a desaparecer, pero entran los informes bienales de transparencia con requerimientos diferentes a los sistemas bienales de actualización. Es decir, van subiendo un poquito, como decimos en el argot en el castellano, van subiendo la parada. Los informes bienales de actualización ya le están pidiendo a los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo actividades medibles más específicas y metodologías más específicas para informar la transparencia de las acciones de mitigación que se están hoy planificando en el país. Igualmente, no quiero dejar pasar por alto que las medidas de adaptación de una forma u otra también tienen su correspondencia con muchas de las opciones de mitigación que están sucediendo. Yo acá está el formato tabular que nosotros debemos trabajar en la semana próxima. El jueves próximo Pablo va a tener la conducción de este webinar la semana próxima. Y miren, aquí es fundamental que nosotros nos centremos la semana próxima en una discusión sobre los parámetros solicitados en las unidades para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Pablo, aquí la palabra monitoreo y reporte de la actividad es medición y reporte de la actividad como tal. Medición y reporte de la actividad que nos permite ese monitoreo posteriormente. Pero aquí fundamentalmente, ¿qué queremos ver? Todos esos parámetros que hay ahí. Hay muchos parámetros que nos pueden ayudar a ese resultado que están viendo a la izquierda, que es un resultado de una acción o de una política. Y aquí estamos hablando de un NAMA porcino, por ejemplo, pero hay un NAMA cacao, hay un NAMA café, hay varios resultados que podemos ver el que ustedes deseen. Sin embargo, tenemos que ir a los parámetros para ver cómo solicitamos esa información, cuáles son los vacíos, cuáles son las barreras, cuáles son los impedimentos que nos permitan obtener esa información a nivel de planta, a nivel de base, para después venir con indicadores para el cálculo de las emisiones. Por ejemplo, indicadores como cabeza de cerda, estamos en una opción específica, cabeza de cerda madre, cabeza de berraco, cabeza de destete, kilogramos por cabeza. Todos esos son ya indicadores a partir de los parámetros que estamos pidiendo acá. Igualmente, entonces, vemos el resultado 40, que es evitar la deforestación, degradación de los bosques, restauración y aumento de su cobertura mediante la implementación del proyecto REC. Y aquí Ramón nos puede apoyar muchísimo. ¿Qué se necesita? Pero esto lo trabajamos con el equipo. Ramón no me dejará mentir que nos reunimos con el equipo y cuando se estaba trabajando la NDC, trabajamos específicamente entonces este tema de los parámetros que de una forma u otra también van a evidenciar por dónde andan los datos de actividad para el tema de resultado específico. Miren, yo como les prometí, lo voy a dejar hasta aquí.
lo voy a dejar hasta esta parte de el webinar que viene, que este no es de transporte. Les pido perdón porque aparece transporte terrestre, y como fueron 2 webinars, el lunes de transporte terrestre y este de Afolo, pues entonces cambiaré de inmediato eso en la presentación. Le pido disculpas. Vamos a dejarlo hasta aquí, y yo creo que Gabriela y Claudia, aunque sea 5 minutos de interacción, yo sé que estamos pasados las 1:30 ya, pero sabíamos que era un poquito apretado el tiempo. Así que muchísimas gracias. Entonces quedamos a la orden para establecer la interacción y cualquier pregunta y comentario al respecto. Gracias, Iván. Sí, van algunos 6 minutos luego de lo estipulado, pero si están de acuerdo, aprovechar la presencia de Iván para hacer preguntas, o de Pablo también. Veo que hay una mano levantada. Adelante, el señor José Ramón Mercedes, por favor. Bueno, realmente esta presentación es muy comprometedora con relación a lo que tenemos que hacer a futuro y desde ya. Y solo quisiera hacer un pequeño comentario con relación a las fuentes de obtención de datos. Tenemos políticas en el sector forestal, la ley 6400 y la ley forestal 5718. Pero tenemos una dificultad fuerte en cuanto a la transparencia y la implementación de algunas de las cosas contenidas en la ley 6400 y la 5718, donde una de las maneras de nosotros contribuir fuertemente a la captura de gases es mediante la forestación, la reforestación, pero hay trabas para incentivar al sector privado, que es realmente quien tiene los terrenos en este momento. El Estado tiene todos esos terrenos, la mayoría, pero la tienen papeles, porque son tierras ocupadas. Entonces, hay un problema. Hay muchas acciones privadas con pequeños productores que cortan 1, 2, 3 árboles y medio ambiente no se entera. Igualmente con algunos productores grandes que le roban parte de la madera, y son casos que no se evidencian mucho en imágenes satelitales, o que tampoco se evidencian en los reportes de seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente. Y en la parte de incendios forestales, políticamente se hace una promoción grande de que se está haciendo daño y cosas como esas, pero oficialmente los impactos de algunos de los incendios, de acuerdo con comentarios que he tenido con personas que han estado en áreas incendiadas, reportan una superficie menor que la que realmente ocurrió. Entonces, con eso hay un problema en la transparencia para poder tener un informe realmente confiable. Y, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, por citar solo un elemento, arado, no hay un registro específico para esa actividad que influye tanto en las emisiones. Y aunque hay un reporte, es débil porque se supone que toda la tierra que se planta de un cultivo se ara, y eso no necesariamente es así. Así que tenemos varios retos fuertes, ya que al tratar de hacer un sistema de medición y a través de eso verificar la data vía imágenes, también nos presenta un problema, ya que el país no tiene una actualización de imágenes anual, hasta donde yo entiendo. Y eso nos limita la actualización de la data vía imágenes y por lo tanto su certeza y la transparencia. Actualmente, yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto de cálculo del factor de emisión para pastizales
en las actividades ganaderas en las provincias de La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, porque realmente si no trabajamos esas áreas como señaló el señor Relova, vamos a seguir en un nivel 1 y es el mismo cuento desde que empezamos en el 2011, 9, qué sé yo. Bueno, solamente era esos comentarios, gracias. Muy importante, muy interesante todo lo expresado. Gracias, José Mercedes. Muy buena información lo que nos acaba de dar al final ahora de trabajando factores de emisión ya propio para el tema de pastizales, que es el tema de pastizales es una de las actividades dentro de tierras que también se evalúa dentro de los inventarios. Entonces, claro que poquito a poco ya trabajando consultores locales, ya en los temas de factores de emisión propio, eso es muy importante. Y José Mercedes, ahí una aclaración, sería bueno, ¿están utilizando unidades del Sistema Internacional de Unidades? Unidades propias para el sistema internacional? Estamos usando los factores locales, pero como sabemos que esto es para uso internacional, haremos los ajustes para que se reporte en las unidades medidas internacionales. Sí. Perfecto, perfecto. Eso ayudaría mucho, José, al país y ayudaría ya a los reportes nacionales. Muy bien. Entonces, sobre comentarios, José, también es muy importante, señores, porque estamos trabajando sobre el tema de una data que se levanta a nivel satelital, pero es decir, es el método que tenemos, entonces es el método que hay que explicar. Por ejemplo, ahí nos observa, como bien dice José, una intervención de muy poco, es decir, José, me ayudas en la palabra, calvero se llama en la parte forestal, ¿no? Bueno, aquí no sé lo que significa calvero, pero... Calvero, que es los espacios libres que se dentro de la tierra. Del área forestal. Sí. No, decimos aquí en Dominicana espacios vacíos o sin foresta. Barbecho, le dice barbecho. Ok, bueno, pero como quiera que sea decir, esos espacios que no se logran detectar a nivel satelital, es lo que está refiriendo, ¿no? De que puede haber una incertidumbre ahí también en los datos. Eso es un tema también podemos ver más adelante, el tema de la incertidumbre en el dato. Bien, entonces... también tenemos a Ramón. Ramón, adelante. Ya. Es que no la veía activada aquí, por eso yo le daba y no me daba cuenta que realmente se activa. Bueno, como hemos escuchado, estamos ante un reto que tiene el país de nosotros organizarnos para darnos el mejor sistema de medición, reporte y verificación que podemos darnos. Esto significa que nosotros tenemos que pensar en la complejidad, primero en el compromiso que tiene ya el país de avanzar en estas mediciones y en estos reportes. Y vemos también la complejidad que tiene esto. Pero el país es libre de llegar al nivel de complejidad que considere, siempre y cuando lo que proponga vaya acorde con el cumplimiento de los compromisos de los reportes en estos aspectos. Con esto lo que estoy queriendo decir es que nosotros tenemos que sopesar muy bien dónde estamos, cuál es la capacidad que tenemos, los requerimientos para darnos un sistema de monitoreo, un sistema de medición primero, como dice Iván, estoy totalmente de acuerdo con él. La medición es lo fundamental. Y solamente nosotros determinar cuáles son todos esos parámetros, esos indicadores que vamos a tomar en cuenta para la medición, es un trabajo duro y un trabajo difícil, pero siempre yo he dicho que lo difícil nos da un reto y es de tratar de hacerlo lo más simple posible. Siempre yo propongo de las cosas difíciles llevarlas a un plano lo más sencillo posible. Aunque decirlo suena fácil, pero hacerlo implica otras cosas, pero siempre deberíamos de tender a esa simplicidad
sin que esto le reste la confiabilidad de la información. Muy importante, simple, pero sin que le reste la confiabilidad de los datos. Entonces, como ustedes ven, son varias tareas que tenemos por delante. Y yo diría que, como dice Iván, el decreto que tenemos hasta ahora es una buena intención, está muy bien elaborado, pero para nosotros avanzar como país en estos aspectos, tal como lo hemos visto, yo diría que nosotros deberíamos de no acogernos estrictamente a 100% y en su totalidad de lo que está contemplado en el decreto. ¿Por qué? Porque el decreto se hizo en un momento dado. En el momento que se elaboró ese decreto, no es el momento de hoy. Por ejemplo, cuando ese decreto se instituyó con la mejor voluntad y todo está bien, no teníamos mucha información. Por ejemplo, todo lo que el país ha hecho con respecto a red, que es donde más se ha avanzado, y cabe indicar que deberíamos de tratar de sacarle provecho a estas cosas que ya nos han costado muchos sacrificios y muchos recursos para tratar de mejorar y montarnos en ello. Nosotros no podemos partir de cero en estas cosas. Tenemos que ver todo lo que se ha hecho para ver lo que se ha hecho, cómo se sigue adecuando, mejorando, pero no inventando el agua tibia sin tomar en cuenta lo que el país ha hecho en cada uno de los aspectos. Y esto es muy complicado, todas estas cosas. Entonces tenemos que entenderlas para ver, no partir de cero. Entonces, en pocas palabras, estoy diciendo de que para poder avanzar aquí, yo sugiero que nos olvidemos por un momento de lo que está contemplado en el decreto y tratemos de armonizar esto para articular este sistema de lo que debería ser acorde con las capacidades que tiene el país. Y es muy importante definir funciones, atribuciones de cada una de las entidades involucradas aquí para no duplicar esfuerzos, sino para complementar. Es mucho trabajo para todos. Entonces, si no los organizamos de la mejor forma, los resultados va a ser más difícil que los obtengamos. Entonces, hay muchos huecos todavía. Por ejemplo, con respecto a lo que es vinculado a lo que decía José Mercedes, lo de la parte de la rigurosidad, el respeto a los derechos, permisos con derechos a corte de los sistemas forestales. Esto ha sido siempre un dolor de cabeza. Recuerdo que el ministro, lamentablemente fallecido, en una de las reuniones que sostuvo con la parte de red, esto fue una de las digamos, quejas de las inquietudes de los productores y de los sectores. Y ahí escuchamos el entendimiento y que se está trabajando en el ministerio en un sistema para llevar a cabo una mayor o mejor fiscalización de todo lo que es el entramado, no el entramado, sino los procesos de autorización y certificación, confiabilidad de los datos de la extracción. Hablaba José Mercedes de los asuntos de que muchas veces la degradación en los bosques, que esa extracción que muchas veces se dificulta verla reflejada en las imágenes satelitales. Esto es lo que nosotros en red le llamamos degradación. Y ya se ha trabajado con una metodología que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de Diarena conoce y está manejando bien, se está capacitando para nosotros determinar este nivel de degradación, para contemplarlo también en lo que son las emisiones del sector forestal. Otro aspecto débil que tenemos, por ejemplo, es lo de la cuantificación de las emisiones por los incendios forestales a nivel nacional. Y los datos que se están recopilando hasta ahora
no son los datos más apropiados que nos permitan a nosotros identificar, cuantificar las emisiones producto de los incendios forestales. ¿Por qué? Porque no se había pensado en esto. Ocurre un incendio en la Sierra de Bauruco. Se hace el levantamiento de información, pero la información que viene, que se está recopilando hasta ahora, no nos permite como país cuantificar las emisiones por cada uno de estos incendios, atendiendo a la cantidad de biomasa que se quemó, atendiendo al tipo de bosque, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos asuntos por delante, pero yo creo que lo más importante es que todo lo que estemos en esto entendamos que es complejo y que tratemos de colaborar cada uno. El ego institucional es muy importante que lo mandemos bastante abajo, sino que busquemos la mejor forma de quién es que tiene las mejores condiciones, la mejor capacidad institucional y legal que le dan las atribuciones por las leyes, para que se haga algo lo más operativo posible. Debemos de comenzar con un sistema lo más sencillo posible, como dijo Iván, pero con miras a irlo complejizando y complementando. No podemos pensar de hoy tener ya un sistema de medición, reporte, verificación de estos aspectos acabado. Ningún país lo tiene. Ninguno. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo de lo que los otros van haciendo y con la realidad nuestra tratar de darnos, como hemos dicho, el mejor sistema que podamos y que sea lo más robusto posible conforme a todas las directrices del IPCC, por lo menos, o que sean estándares mucho más rigurosos, pero por lo menos con las directrices del IPCC. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho, particularmente quedo muy satisfecho con el nivel de entendimiento que tenemos en cuanto a esto. Estas presentaciones particularmente la veo fenomenal y creo que debemos seguir trabajando con el mejor ánimo posible, pero con la mejor coordinación y la mejor sinceridad en cuanto a lo que debería hacer cada una de las entidades. Es mucho trabajo. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo lo logramos con el menor esfuerzo posible, porque todo esto cuesta, pero tenemos que hacerlo. Gracias. Gracias, Ramón, por los aportes. Definitivamente, si algo hemos aprendido en estos meses es que la transparencia es un proceso de mejora continua y que en cada esfuerzo pues salen nuevas cosas a considerar. Pero en el ejercicio de hacer todos estos, de utilizar esta herramienta y de ir compartiendo estos datos es que se construye una base cada vez más sólida. Le voy a dar la palabra a José y si no hay más intervenciones, pues culminaríamos con este primer webinar. Adelante, José. Gracias, José Gabriela. Carlos. Gracias, Gabriela. Primero de todo quiero decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, Manuel Ovidio. O sea, efectivamente, este es un proceso que es una mejora continua. Nosotros estamos muy lejos de poder tener un sistema en operación a la perfección. También tenemos que estar conscientes que con el decreto lo que se persiguió fue establecer un marco de gobernanza, identificar las instituciones principales que coordinarían este proceso y poder distribuir también funciones entre los diferentes actores que reciben más información y que pueden también presentar los informes ante la Convención Marco de Cambio Climático y también poderle dar seguimiento a nuestra NDC. Sin embargo, el decreto no contiene suficiente información para poder establecer los procesos y poder encontrar o identificar toda la información que el país requiere. De hecho, pretendemos con el decreto establecer un sistema que no necesariamente puede, o más bien un sistema que el sistema podrá estar establecido, pero la información que el sistema requiere, el país todavía no está preparado para poder generarla. Pero por lo menos tenemos guías, directrices, lineamientos de cómo el proceso debe de funcionar y también de qué hacer con la información que estamos recolectando.
Para eso está este proyecto, el CIVIT, y todas estas capacitaciones que se están creando, y más importante, las capacitaciones que se dejan instaladas. Por eso el CIVIT también está desarrollando unas propuestas de memorándum de entendimiento interinstitucionales para poder establecer procesos y también trazar la ruta por la cual la información va a fluir para poder llevar a cabo esto. Y aún así tendremos MOU, tendremos sistema MRV, tendremos un marco de transparencia reforzado y no va a ser suficiente, precisamente por la información que necesitamos. Lo más importante es poder generar la información. Pero aún así entiendo que con estos procesos, como lo que son estas capacitaciones que el CIVIT está facilitando, lo que son las plantillas de recolección de información y lo que es también lo mismo memorando de entendimiento, lo que hacen es fortalecernos y fortalecer las instituciones para que cada vez más podamos estar más preparados y podamos tener mayor entendimiento y mayor lineamiento también de cómo la información debe de fluir. Tenemos mucho camino que recorrer, las instituciones van evolucionando, el flujo de la información también va evolucionando y los mismos sistemas de recolección de información y de monitoreo y de medición también de información para la transparencia en general, ni siquiera vamos limitando a MRV, van evolucionando porque las negociaciones internacionales todavía no terminan de poder crear un marco completo y robusto para que nosotros los países podamos seguir esos mismos lineamientos. Pero hay que tener claro de que el decreto solamente buscó identificar roles y crear este marco de transparencia, pero tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto al flujo de la información y en cuanto a los procesos. Y con el MOU que el CIVIT está preparando, que se basa precisamente en todas estas consultas que se están llevando a cabo, y las mismas fichas también para el reporte de la información que se han ido desarrollando, vamos fortaleciendo más estos procesos que se tienen que terminar de establecer. Pero a lo mejor lo establezcamos mañana y vamos a tener que modificarlo otra vez, precisamente por la evolución que vamos teniendo como país y que la comunidad internacional también va teniendo. Solamente quería decir eso. Gracias, José Carlos, por el aporte. Y veo que no hay más preguntas por chat o manos levantadas, entonces voy a nuevamente darle las gracias a todos por quedarse hasta ahora. Nos hemos robado unos minutos de su tiempo para aclarar dudas y pues expresar estos comentarios de estos actores que son tan importantes para hacer el mejor trabajo posible. Y definitivamente, mientras más aportes honestos y sinceros, como decía el señor Ramón Ovidio, pues más claro vamos a hacer, serán las propuestas que se desarrollan desde los diferentes proyectos. Sin más, recordarles que la próxima semana tendremos otro webinar. Quisiera decirle taller virtual porque la idea no es que haya un expositor durante hora y media hablando, sino que desde sus contribuciones, desde su expertise, pues vayan validando estos datos de si son posibles o no recolectar en una manera, en el tiempo que está establecido pues nuestra NDC. Entonces, agradecerles, siempre recordarles que cuando reciban una invitación y consideren que hay alguien más que puede aportar a la conversación, pueden reenviar la invitación o darnos los contactos para nosotros enviarla directamente. Y nada, agradecer a Iván por su ponencia en el día de hoy y sobre todo a ustedes por acompañarnos y los aportes. Feliz resto del día y seguiremos en contacto. Esperamos contar con ustedes y a la orden desde la coordinación de CIVIT. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.